español Juan Benet dijo: el error obliga siempre a rehacer el camino y eso enseña muchas cosas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Verdad que sí, que un error a veces nos puede enseñar? Bueno, aquellos que aprenden, porque hay aquellos que cometen un error y se repite una y otra vez. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Para mí es muy difícil haber convivido con un hombre extremadamente machista y que un buen día descubra que todo esto fue un disfraz. Esto es muy difícil. Hay que aprender a perdonar. No podemos permitir que por un error que dure un segundo nos cambie la vida. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Bárbara, descríbeme quién es Natanael, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctora, este hombre que está aquí es mi esposo. Yo exijo el divorcio. Yo quiero que él deje en paz a mi hijo, que me deje en paz a mí. ¿El hijo es de él también el hijo? Sí, sí, él es nuestro hijo, tiene 6 añitos. Ok. Yo quiero que él se vaya de mi casa, pero no solamente que se vaya de mi casa, sino yo quiero que él se lleve toda la cochinada que él dejó ahí. Yo quiero que él me compre a mí mis cosas nuevas. Yo no puedo entrar a esa casa, yo no me siento bien. Doctora, yo quiero explicarle un momento qué fue lo que pasó. Ok, ahora tú me lo vas a explicar, pero dime esto, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? Nosotros tenemos de casados 6 meses, pero tenemos 7 años juntos. Ah. Nosotros vivíamos en Dominicana, yo soy ciudadana americana. Mi niño, yo lo tuve aquí en Estados Unidos, teníamos una vida en Dominicana, pero yo decidí que para el futuro mío, porque yo soy profesional, y de mi hijo lo mejor era venirnos acá. Y yo le estoy dando a él la oportunidad. ¿Entonces se casaron? Porque, claro, nos casamos porque él vino aquí con una visa turista. Ah, ok. O sea que están los papeles de él andando. Sí, estaban. Bueno. Estaban porque yo no quiero nada con él. A ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué hizo este hombre? Mire, doctora, esto para mí de verdad es muy difícil yo contarlo, a mí me da vergüenza. Resulta que yo un día regreso de mi trabajo y yo me consigo un ruido extraño en el cuarto. Yo llego y abro la puerta y cuando yo abro la puerta, doctora, yo consigo a este hombre con uno de sus amigos teniendo relaciones sexuales. Y no solamente eso, Doctora, sino eso que fue él lo que ella tenía, pensó, cállate, doctora. él Eso fue lo que tenía... ella pensó. Espérate. Doctora, él tenía una ropa interior mía puesta. O sea, dígame usted, ¿cómo yo entro a mi casa? ¿Cómo yo vuelvo a entrar a mi casa? ¿Cómo yo duermo en esa cama? Yo no puedo, yo no tengo cabeza ahorita. Espérate, despacito. Necesitas calmarte. Estoy viendo que el evento te choca, estás mal, estás exaltada, estás traumatizada, pero vamos despacio para yo entender. Tú llegas temprano un día del trabajo. No, doctora, mire, yo salí a mi trabajo, yo soy enfermera. Ajá. Como usted sabe, las enfermeras tenemos turnos de trabajo. Cuando yo llego a mi trabajo, mi jefe me dice que cambiara el turno con una compañera porque ella necesitaba trabajar y que me tomara el día libre. Ok, perfecto. Él es una persona que trabaja de noche. Yo, cuando iba saliendo de la casa, en la mañana nuestra rutina es así. Nosotros en la mañana no tenemos mucho contacto porque él llega de su trabajo y yo me voy al mío. Al tuyo, Exacto. claro. Cuando él llega con el amigo, me hace un cuento de que él estaba muy tomado, de que terminaron antes, de que no sé qué, pero, ¿sabes? Es su amigo, yo no me voy a imaginar nunca nada. Yo regreso a la casa y cuando yo abro la puerta, yo nunca me voy a imaginar que mi esposo va a estar en mi cuarto, en mi cama con alguien. Yo abro la puerta, Eso fue lo que ella pensó, silencioso, porque se supone que él está durmiendo, yo Durmiendo. respeto su sueño, y escucho aquellos gemidos, escucho aquella cosa, y cuando entra a la puerta, doctora, yo sé que yo me perdí mis cabales. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Te los encuentras teniendo un acto sexual? Él con tu ropa interior. Él con mi ropa interior y el puesta. hombre, me disculpa, literalmente lo tenían. Ok, perfecto. Ya, literalmente. Bueno. Aparte del trauma, o sea, no es solamente el trauma de verlo con un hombre, es que era él el que estaba en la posición que debería estar una mujer. Yo tuve 7 años viviendo Ya. una falsedad. Ok. Una falsedad. ¿Qué pasó en el momento cuando tú los agarras en esa situación? Doctora, yo Se puso me como volví una como loca, una doctora, loca. fue. ¿Y qué Sí, es pasó? verdad. Yo fui a la cocina, yo agarré un cuchillo y los estaba amenazando. Y ellos no sé en qué momento entraron al balcón y en mi
cabeza lo único que me hice fue, no voy a dejar que ellos salgan. Yo comencé a gritar. Cuando yo comencé a gritar, yo agarré mi teléfono, llamé porque su mamá es la que nos cuida al niño mientras estamos trabajando y le dije, sube porque tu hijo es un sube. Ok. Ella, obviamente ellos no van a saber qué es lo que está pasando en la casa. Es cuando llega la mamá, llega la hermana. Yo veo que ellas traen a Tomás. Yo no sabía que Tomás, mi hijo, estaba ahí. En ningún momento mire, doctora. O sea, a que mí ellos dos estaban en el balcón ellos estaban en el balcón desnudos. y tú los encerraste en el balcón. Ellos se metieron, pero yo le tranqué porque yo quería que el mundo se diera cuenta de lo que ahí estaba Entonces, pasando. aparecía tu marido en ropa interior tuya y el otro me imagino que estaba desnudo. Obviamente estaba tapándose. Ok, perfecto. Entonces, tú quieres, Yo quiero que él me deje en paz. ok, y quieres la custodia del niño. Total y absoluta. Mi hijo no puede estar con una persona Ok, ok. así. ¿Y tú quieres quedarte con el departamento? Por supuesto que el apartamento es de los dos, Ajá. pero yo quiero Quedarte con su quedarme mi- mitad. Ok. Ya. Y aparte que se lleve todas sus cochinadas. Yo quiero todas mis cosas nuevas, con la misma ilusión. como- que te lo compre todito Todo. nuevo. Yo como entro a mi cuarto así, como yo duermo en esa cama donde a él lo tenían ahí. No, doctora, por favor. Ok. Ahora voy a esta pregunta. En los años que te has tenido relación con él, 7 años de relación, ¿alguna vez te oliste, viste alguna inclinación de parte de Doctora, él? jamás. Yo estaba con un hombre extremadamente machista. Un hombre que cuando nosotros teníamos relaciones sexuales, si en algún momento yo llegaba por lo menos a impulsarlo, él se paraba. Mire, doctora, en una oportunidad duró hasta 2 días sin hablarme. 2 días. ¿Por qué? Sin hablarme, porque yo... Lo único que hice fue, él estaba encima de mí, yo lo empujé hacia mí, lo rocé, y él se molestó, que a él no le gustaban esas... Me disculpo la palabra, que a él no le gustaba que lo estuvieran tocando y yo, pero vamos, o sea, discúlpame, yo no, lo que quería hacer era como con más impulso, con Sí, más sí. fuerza, pero no en ningún momento, Ajá. en ningún momento yo quería que él... Claro, que malinterpretara. malinterpretara. O sea, Entonces- que tú nunca estuviste, sospechaste que él tuviera Jamás. esta curiosidad. Jamás, doctora, jamás. Ok, perfecto. Jamás. Muy bien. Ok, ya te entiendo, Bárbara. Un mal rato, bien feo, ya te entiendo. Ok, Natania, ¿cómo tú respondes, mijito? Ok, doctora, yo estoy aquí por la custodia de mi hijo. En verdad, eso es lo único que yo exijo, doctora. La hermana mía hizo un video, yo se lo entregué a producción, para que usted lo vea antes de yo explicarle el caso. Qué descarado. Un video que tiene que ver algo con Sí, algo de sí, esto con aquí. el A mismo él no le da problema pena que Esta cosa de a los él no le videos. da pena que todo el mundo vea lo que él hizo, no le da ya pena. usted sabe cómo se puso Ok, el... vamos todos a los ver el vecinos. video, señor director. Deja la puerta, no la vayas a abrir. No se te ocurra abrir la puerta. No se te ocurra abrir la puerta. No la abras. No, no, esto es no, son pequeños, son unos sucios. Esto no se hace. Tomás, te vas con tu tía. Te vas con tu tía. No, esto no. No abras la puerta porque te voy a matar. Te voy a matar. No, Tomás, vete con tu tía. Para la policía, Bárbara. Eso sí me duele. Uy, eso sí me duele. Porque para ese niñito de 6 años, él no entiende nada más que este señor es su papi. Y que él no entiende que hacían ellos dos en esa poca ropa y tú con el cuchillo. Yo nunca me imaginé que mi hijo iba a estar ahí. Yo llamé a su mamá, yo Mira, nunca pero pensé en el que momento ya que lo lo iba a subir. viste ahí, tenías que haber Doctora. cambiado todo tu comportamiento. Claro, yo mismo se lo O sea, expliqué, uno doctora. tiene que olvidarse de uno cuando uno tiene un hijo y pensar siempre en el hijo antes de uno volarse la tapa a los sesos. Bueno, ok, tú estás aquí porque tú quieres que la custodia del niño. Me la entrega a mí porque esta señora agarró y fue a migración y dijo que yo era gay. Yo no soy gay, doctora. Eres gay. Hubo una confusión. A ver un momentito, vamos a ver. Pero es obvio que tenías algún tipo de curiosidad. Tampoco, doctora. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Yo trabajo en una discoteca de noche y tengo un amigo. ¿Qué pasa? Que nosotros salimos, un compañero cumplía años, salimos a la discoteca, fui a la casa, él me llevó a la casa y todo. Yo le dije, quédate, nos quedamos tomando. ¿Te entiendes? ¿Qué pasa? Empezamos a jugar con la ropa, a imitar a la esposa de uno. Usted sabe, uno empieza a inventar disparate y cosas. Yo agarro y me pongo la ropa de ella, interior. Me Eres miro en un descarado. espejo, viene el compañero mío, se para y me tocó.
usted sabe, sentí un frito raro. Y vino la cosa, la acción. Terminamos en un divario, pero en verdad lo que ella está diciendo es falso, doctora. Ella dijo, no, que yo no... No, doctora. En verdad ella se fue por otro lado, cogió la... Yo No, el que traté se de fue por hablar otro con lado fuiste ella, tú. ella se fue por otro lado y como usted ve el video, doctora, un cuchillo. Yo para cuidarme fui al balcón, tranqué la puerta, me empezó a llamar como una loca a Pero los un vecinos. momentito, o sea, lo que ella vio fue algo bastante impresionante Sí, doctora. para ella, porque tú estabas como recipiente para no ser gay, o sea, y ser todo un jueguito, como que llegó lejos la situación, ¿tú no piensas? Sí, doctora, pero lo que me quiere entender es que se puso como una loca, hizo Ay, algo... Doctora, mira, disculpe. la reacción de ella yo no la estoy perdonando, ni la estoy aplaudiendo. Yo no estoy haciendo nada de eso, pero no le voy a restar al momento que ella vivió porque tiene que haber sido un momento súper desagradable. Estar 7 años con una persona que nunca te ha dicho, mira, yo tengo curiosidad de esto, o yo no soy así tan rígido, yo pudiera tener una experiencia con un tipo. Doctora, disculpe. Este amigo tuyo es gay. No, no somos gay ninguno, doctora. Es un amigo que yo conocí, que él fue que me enseñó aquí en A muchas Miami, cosas que te todo, me enseñó. enseñó, usted sabe. Pero en verdad yo no soy gay, ¿Cómo tú doctora. explicas que si no fue la primera vez que estabas en la casa? ok. Este muchacho dice que él no es gay, ni su amigo tampoco. Que los dos llegaron borrachos, siguieron tomando, se pusieron a bobear, a estupideces. El otro tocó y terminaron en ese acto sexual. Ahora se empeora esto, porque ella ahora ha ido a inmigración, ¿no? Ella fue a Ella inmigración. fue a migración, doctora. Ella fue y dijo que yo era gay y dijo que esta relación es falsa. Ajá. Fueron Entonces, 7 años de falsedad. migración me mandó esta carta, doctora. Yo tengo una carta aquí, A ver, donde enséñame quiere la que yo me carta. vaya para mi país. Claro. Donde el Ahora, hambre allá ahora le puso una está nube grande. negra al proceso migratorio. Claro, doctora. Que claro que es un poco absurdo porque ustedes tienen hasta un hijo juntos, etcétera, etcétera. Y debemos Vamos a usted pasar para al allá atrás, testigo del doctora. demandado, por favor. Qué cínico. Ah, no, fíjate, a ti ni siquiera una nube, a ti te han negado el Me proceso. recogieron todo, doctora, todo. Sí, te negaron el proceso. ¿No sientes Todo. latidito cuando lo ves? Buenas tardes. Ah, este es él. Es que no te reconocí con tanta ropa. Hola doctora, buenas tardes. ¿Cómo te Yo llamas? Me llamo Lázaro, yo soy el amigo y el compañero de trabajo de Nata. Amigo. ¿Para qué viniste aquí tú hoy, No, yo Lázaro? vengo porque Terrible. gracias a todo el problema que armó esta señorita. Y ustedes no armaron Señora. ninguno, ¿no? Sí, Por desgracia. doctora, eso fue cuestión de trago. Yo no quiero decirle que yo no soy gay, él tampoco es gay. Lo que se dio fue algo que se propició mediante tragos. ¿Cómo ustedes me pueden decir a mí que el alcohol los llevó a esto? El doctor- Tiene que haber habido una atracción Esto ni entre siquiera debe haber sido la ustedes. primera Fue vez. momentáneo, eso Ni fue algo que siquiera. no se pensó. Es que no juguetearon, ustedes llegaron al... Los hombres juegan No dominó. sé, doctora, sexual completo. fue un acto que pasó. No sé cómo pasó. Yo lo vi atractivo, vestido así con esa ropa interior y pasó. Claro, claro. No tengo ningún tipo de explicación, pero yo no soy gay. Usted sabe, ligamos el alcohol y el juego, doctora. Oye, Y ella ha creado todo un Pásame problema el y testigo de la una demandante. situación con todo este problema Mira, que doctora, armaba. ligamos el Que no alcohol y lo el supo juego, lidiar. doctor, y se mojó Ni la se cama. puso a Doctora, pensar para que mí tenía un esto no bebé fue la pequeño. primera Cualquiera, vez. doctor, cualquiera Porque- falla de la Pero cabeza. a mí me preocupa lo del... Por lógica, la primera vez que tú estás con alguien lo haces en un hotel, por lo menos. Es la Doctora, lógica, usted pero sabe, en tu cama, donde hay donde se alcohol. acuesta hasta tu hijo. No, La señor, conciencia se pierde, perdóname entonces, lo que te voy a se me decir. mojó la canoa. No podemos... Ah, qué descaro, Dios Por más mío, que no tú puedo quieras escuchar culpar estas el cosas. alcohol a ese nivel, yo no te lo voy a permitir. Eso fue algo de alcohol. Porque si fuera de... No, eso no fue alcohol. Tú Hay eres más también, atrás del los dos lo alcohol. son, los dos lo Yo Ok, no soy silencio. Señor, su nombre. Mi nombre es Chariel, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Estás apoyando a la demandante. Claro, Así porque es, se doctor, quiere, el me la hombre es un quieren quitar. descarado, doctora. Descarado Un es este que lo que quiere descarado. acostarse ¿Qué? con ella. ¿Cómo tú lo conoces? Yo soy el padrino de Tomasito. Del niño. Sí, yo porque no le quiero hacer daño a Bárbara, pero desde hace No, no le tiempo, quiero hacer doctora, daño.
ella ha tenido su noviecito y cositas así, que se Pero tú lo murmuraba. sabes, tú lo sabías. Se murmuraba en el barrio, doctora. A mí lo que me interesa es la evidencia. Exacto. Con tus ojos. Tú lo viste anteriormente con otra persona, con otro hombre. No, doctora, Entonces lo que no pasa es sabe que nada. No sabe nada, lo que se estaba aprovechando de la situación para quedarse con ella porque está enamorado de ella. Doctor, No, estudiaban juntos, perfecto. estudiaban juntos y él lo siempre atrás de ella. Ay, bueno, ay, eso no Él tiene es el nada que ver. padrino. Tú tienes que entender algo, él es el padrino del niño. Y el trabajo Yo de un quiero la padrino es Pásame estar a como la su padre. señora Tuviste que haber Antonia pensado un poco más en tu López, hijo, de haber tomado educadora esa sexual, situación. y a la abogada Lisette Sierra, por favor. Salió con ese cuchillo, ahora mismo Exacto, estuviera yo no durmiendo pensó en ni el en su cielo. hijo. Del niño. Y todavía quiere quedarse con la custodia. Él es un descarado. No, sí, el niño va a estar con él. Si la excusa de ellos con el alcohol fuera real, imagínense todos los borrachos del mundo, entonces tenían un Ah, desliz de ¿cuánto? Todos traído. pasa? llegan sus matrimonios de la misma Es que no manera que lo somos hizo gay. él. Dos somos Pasó gays, algo y doctora. ya, Lo que pasa doctor. es que el que bebe alcohol se calienta, doctor. Ok, Antonia, tú sabes que yo soy flexible en la vida, pero yo considero que aquí lo que ellos me están tratando de vender es incomprable. Lo que ellos no saben es que ya en el siglo pasado se estudió la orientación sexual y se vio que va más allá de la dicotomía de la que habitualmente estamos acostumbrados, heterosexualidad, homosexualidad. O sea, que hay más matices. Hay, Yo creo que son hay muchos más libros, matices nosotros y no uno somos de los personas. Ok, matices... un momentito, deja que ella No, Me eso no explique. quiere existe. explicar. Jack Kinsey, en su escala, que se le llama por el mismo nombre, identificó 6 matices diferentes que la gente no sabe. Y son, podemos ser heterosexuales, pero con episodio esporádico homosexual, como sería su caso. Ok. Heterosexuales No hacemos nada. con más de un caso o con... Yo no creo. O evento, Ni yo. más de un Claro, evento, no, sí, excusa. silencio. No creo. Luego tenemos la bisexualidad y la homosexualidad con episodio esporádico heterosexual o la homosexualidad 100%. Este heterosexual tiene 3 o 4 o 5 matices. Tenemos Vamos. un caso de travestismo fetichista donde ellos estaban disfrutando Claro. pues del placer que experimentaban. Nunca había pasado antes. Doctora, ahora, este lío de la inmigración, Lo que sucede aquí es que la señora es la peticionaria, entonces ella es la dueña del caso y si ella corta el caso y retira la petición familiar, ya no hay ajuste de estatus, aunque esto se podría argumentar que fuera una relación real. Lo que sucede con inmigración es que la gente va a unos extremos tan grandes, tiene hijos, aunque realmente no son parejas, o quizás son homosexuales y tienen una relación afuera y se hace creer a la otra persona que realmente es una relación y engaña y hay fraude matrimonial de una de las partes. Entonces inmigración lo toma muy en serio. Pero en este caso simplemente fue que ella retiró el caso y no hay más que hacer ahí. Esto es fácil, él es ciudadano. Si están tan enamorados, cásate con él, Eso que no te dé lo la hace ciudadanía. ya. ya. Ok. Y si tu preocupación es esta. silencio, decisión del caso. Bárbara, este hombre va a seguir siendo el padre de tu hijo. Número 1, número 2, tu reacción con el niño allí presente para mí es muchísimo más preocupante que lo que hizo él. Yo concedo el divorcio porque es obvio que tú no te das ni el más mínimo espacio a explorar esta situación. La custodia del niño va a ser compartida porque yo quiero que ese niño tenga contacto con su padre. Sea quien sea su padre, este es su padre y va a tener contacto con él. Con respecto a la casa, siento mucho decirte que no te la voy a conceder. Es una propiedad matrimonial y aquí las propiedades matrimoniales, aunque haya habido una deslealtad, una infidelidad, no tiene nada que ver porque él no estaba usando Yo la no puedo propiedad vivir con matrimonial. él. Yo no puedo vivir con Yo él. no te estoy diciendo que vas a vivir con él. Te estoy tiene que dar dando el lo uso mismo para atrás. exclusivo de la casa en lo que se vende. La vamos a tasar, se venderá y cada uno se reparte las ganancias a partes iguales. Qué rico la vida. Sigue actuando con impulsos y vas a vivir consecuencias impulsivas toda tu vida. He dicho, caso cerrado. A mí me da exactamente igual que se divorcie, pero el niño es mío, porque es mi hijo y yo no estoy haciendo nada malo. Yo no soy una drogadicta, yo no soy una alcohólica, yo no soy una maltratadora ni ninguna de esas estupideces. Bueno, pero yo un soy una